Buen día, te recuerdo mi nombre es Cecilia Valencia, soy tu maestra de español. Te voy a explicar un poquito acerca del proyecto que hemos estado trabajando, que es el cuento latinoamericano. Los aprendizajes esperados para este cuento es que selecciones, leas y compartas cuentos de la narrativa latinoamericana. El objetivo o el producto principal de este proyecto es que redactes un comentario literario acerca de un cuento latinoamericano que tú hayas seleccionado. El cuento es una narración breve, oral o escrita, en la que se narra una historia de ficción con un reducido número de personajes, es decir, que tiene muy poquitos personajes a comparación de la novela, es muy cortito a comparación de la novela también. El cuento es una narración corta y consta de 3 partes como la mayoría de las narraciones: introducción, desarrollo y desenlace. En la primera actividad tenías que haber realizado un mapa conceptual en el que ibas a anotar cuáles son los elementos del cuento. Esta información la podías buscar en tu libro de texto. Los elementos del cuento también son el ambiente, la estructura, los tipos de narrador. El ambiente puede ser social, psicológico o físico. El ambiente social es aquel en el que nos indica si el personaje o los personajes están viviendo en un momento histórico específico, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial o en la Revolución Mexicana, o si tienen alguna dificultad socioeconómica, que eran de clase baja, clase alta, si eran reyes o eran personas del pueblo. El psicológico, si es un cuento de terror, pues te inspira el miedo. Si es un cuento romántico, pues el psicológico es esos sentimientos que te inspira, si son de alegría, de tristeza. En el físico es prácticamente el lugar en donde se desarrollan los hechos, si es en el bosque, si es en un pueblo, si es en la ciudad. También incluye el clima, si estaba lluvioso, si era un día muy caluroso. En la estructura debe tener inicio, desarrollo y desenlace. El inicio es donde se plantean las situaciones que se van a desarrollar durante el cuento y que al final deben de tener alguna solución. Se plantea el problema, por decirlo de alguna manera. En el desarrollo es donde ya se dan los conflictos más importantes, dentro de ellos el clímax, que es el momento más emocionante del cuento. Y al final el desenlace, que es donde se deben de resolver los conflictos, aunque hay diferentes tipos de finales, cuando a veces el final no es una solución al problema, sino que queda abierto para que tú te imagines qué sucedió después. Y en los tipos de narrador tenemos el omnisciente, el protagonista y el testigo. En tu libro de Conecta Más vas a encontrar esta información para que la puedas anotar y llenar este cuadro, este mapa conceptual, que lo encuentras en Classroom. El cuento latinoamericano, que es el tema principal de este texto, pues como lo dice el título, es un cuento en el que el autor pues es un autor latinoamericano, es decir, de un país de América, pero en donde hablan español. Tiene la misma estructura que cualquier otro cuento: inicio, desarrollo y desenlace. El autor es un autor latinoamericano. Tiene originalidad y creatividad. ¿Por qué? Porque no se parece a los otros cuentos que puedas haber escuchado de otras nacionalidades, porque este solamente es de autores que han nacido en Latinoamérica y que hablan el español. El lenguaje puede ser diverso, pero generalmente es un lenguaje que te va a reflejar la forma de vida de un país latinoamericano, su forma de hablar, sus costumbres, sus creencias, las variantes dialectales, es decir, las palabras que solamente se usan en esa región de Latinoamérica. Y las temáticas van a ser solamente acerca de lo que se ve en la región, lo que se vive en la región, que solamente pasa en México, por ejemplo, que solamente pasa en algún país de habla hispana.
para comprender un poquito más acerca de lo que son las características del cuento latinoamericano, te invito a que leas el cuento El Paso del Norte, que lo vas a encontrar en tu libro de español en la página 17 a la 19. Esta es una actividad también que vas a encontrar en Classroom, en donde tienes que subirme una fotografía de las preguntas de la página 19 ya respondidas en tu cuaderno. Voy a leer un fragmento de este cuento para que sepas un poquito más de qué se trata. Paso del Norte. Me voy lejos, padre, por eso vengo a darle el aviso. ¿Y para dónde te vas, si se puede saber? Me voy para el norte. ¿Y allá pues para qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás metido en la merca de puercos? Estaba, ahora ya no. No deja. La semana pasada no conseguimos para comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre, padre. Usted ni se las huele porque vive bien. ¿Qué estás ahí diciendo? Pues que hay hambre. Usted no lo siente. Usted vende los cohetes y sus altapericos y pólvora y con eso la va pasando. Mientras haya funciones le lloverá el dinero. Pero uno no, padre. Ya nadie cría puercos en este tiempo. Y si los cría, pues se los come. Y si los vende caros. Y no hay dinero para mercarlos. Además de esto, se acabó el negocio, padre. ¿Qué diablos vas a hacer al norte? Pues a ganar dinero. Ya ve usted. El Carmelo volvió rico, trajo hasta un gramófono y cobra la música 5 centavos, de aparejo, desde un danzón hasta la Anderson, esa que canta canciones tristes. De a todo por igual y gana su buen dinerito y hasta hacen cola para oír. Así que usted ve, no hay más que ir y volver, por eso me voy. ¿Y dónde vas a guardar a tu mujer con los muchachos? Pues por eso vengo a darle el aviso, para que usted se encargue de ellos. ¿Y quién crees que soy yo? ¿Tu pilmama? Si te vas, pues hay que Dios te los ajuaríe con ellos. Yo ya no estoy para criar muchachos. Con haberte criado a ti y a tu hermana, que en paz descanse, con eso tuve de sobra. De hoy en adelante no quiero tener compromisos. Y como dice el dicho, si la campana no repica, es porque no tiene badajo. Este es un pequeño fragmento del cuento El Paso del Norte que vas a encontrar en tu libro. Te invito a que lo leas y realices esta actividad, que es contestar las preguntas de la página 19. Vamos a hablar también del comentario literario, porque este es el producto para el proyecto del cuento latinoamericano. El comentario literario es un tipo de texto en el que te vas a expresar acerca de la lectura de un cuento. Es decir, tú vas a leer el cuento y vas a redactar un comentario. Es un texto expositivo y a la vez argumentativo. Expositivo porque das información acerca de lo que trata el cuento, y argumentativo porque vas a dar opiniones, y obviamente cuando uno opina tiene que argumentar, es decir, dar razones válidas de por qué opinas eso. ¿Qué debe de contener tu comentario literario? Debe de contener título y autor del cuento, trama del cuento, resumir las características de los personajes principales, es decir, contar cómo es el personaje, qué edad te imaginas que tiene, cómo es su forma de ser, qué tipo de narrador, como ya lo vimos ahorita, omnisciente, protagonista o el testigo. El tipo de ambiente, puedes describir los 3 ambientes, cómo es el ambiente social, cómo es el ambiente físico, cómo es el ambiente psicológico. Las palabras que no conozcas, anotarlas y poner significado también dentro del comentario literario. Puedes dar algunas opiniones acerca del cuento, por ejemplo, mencionar algunas de las consecuencias que puede haber de esas acciones, como en este cuento del Paso del Norte. ¿Qué crees que puede suceder con este muchacho que se va a trabajar al norte? Como mucha gente aquí en México se va a trabajar a otros países como Estados Unidos, porque ya en sus pueblos no encuentran una manera de sobrevivir o un trabajo con el que puedan alimentarse ellos y su familia. Entonces buscan otras opciones fuera del país. Dependiendo del cuento que tú leas, son las opiniones que vas a dar, qué consecuencias pueden tener las acciones de los personajes, si tú has vivido o algún familiar alguna experiencia similar, qué sentimientos te provoca ese cuento y qué es lo que más te gustó de ese cuento. Todo eso dentro de un comentario literario. Puedes ver un ejemplo en la página 31 y 32 de un comentario literario del cuento llamado Eclipse del Sol.
Ahí te puedes basar para escribir tu propio comentario. Lo vas a hacer en hoja blanca, le puedes poner un marquito de color, puedes dibujarle un algo representativo que tenga que ver con el cuento, le tomas foto y me lo mandas igual por Classroom. Ahí en Classroom también vas a encontrar un cuadro para analizar el cuento que tú selecciones para hacer tu comentario literario, en donde tienes que ponerme todos estos datos dentro de un cuadro. Y bueno, pues recuerda que tienes que esforzarte un poquito más cuando estamos trabajando a distancia. No es lo mismo que estar en la clase frente a tus compañeros o tu maestro, pero tienes que buscar la forma de seguir trabajando con lo que tienes, con lo que puedes hacer. Y si tienes algún problema para entrar a Classroom, comunícate conmigo para buscar una solución, porque esa es la forma en la que vamos a estar trabajando de ahora en adelante. Estos son los trabajos que hasta ahorita llevamos en Classroom. Realiza por favor tus actividades. Al final vas a encontrar una evaluación que no la debes de hacer si no has hecho todavía las actividades anteriores. Así que primero haz tus actividades y al final vas a encontrar una evaluación. No te preocupes, no afecta tu calificación, es nada más como un repaso de todo lo que vimos en este proyecto. ¿Ok? Con esfuerzo y perseverancia podrás alcanzar tus metas. Así que vamos a esforzarnos y a trabajar. Hasta luego, espero que te haya servido este pequeño video para aclarar tus dudas acerca de este proyecto.